Llegué a mi refugio frente al mar para pasar mis días libres y respirar calma. Pero al abrir la reja me topé con una escena que me heló la sangre. Mi hijo y su esposa ya estaban allí, rodeados de toda su familia política, comportándose como dueños. «¿Y este viejo holgazán qué hace aquí?», lanzó ella con un grito que cortó el aire. Mi hijo guardó silencio. Yo solo sonreí y di un paso atrás. Lo que hice después les quitaría el sueño por mucho tiempo. Aquella tarde el viento traía olor a sal y a parrilla, pero también a desorden. 3 coches desconocidos bloqueaban la entrada, la música retumbaba desde la sala y los niños corrían por la terraza pateando una pelota directamente contra mis geranios, esos que trasplanto cada primavera con paciencia. El césped que riego con mis propias manos estaba aplastado y sembrado de latas. Los sillones de mimbre comprados con mis ahorros se ahogaban bajo toallas húmedas y ropa sucia. Y allí, plantada en el umbral como si administrara su reino, Clara me miraba con un desprecio que no intentó ocultar. Llevaba mi delantal favorito, el que bordé hace una década, como si fuera suyo por derecho. Lara no sabía que vendrían. Dije con la voz lo más serena que pude juntar, aunque por dentro se me encogía algo antiguo y vulnerable. Era viernes, el comienzo de los fines de semana de otoño, y yo solo quería silencio. En lugar de paz, encontré una invasión. Clara ni siquiera fingió vergüenza. Se cruzó de brazos, me cerró el paso y habló con la seguridad de una dueña usurpada. Pablo dijo que podíamos venir cuando quisiéramos, murmuró con sorna. Detrás de ella fue saliendo la comparsa. Su hermana Verónica con 2 adolescentes altivos, la madre, canas duras y gesto de desprecio, un hombre mayor con camisa chillona, una muchacha con un bebé al hombro y un tipo con cigarrillo apoyado en mi porche. Todos me clavaron la mirada como si yo fuera el intruso. La suegra me recorrió de arriba abajo. ¿Este es el suegro del que tanto hablabas? Me lo imaginaba más imponente. La risa áspera rebotó en la terraza. Yo, 70 años y una chaqueta de viaje sin pretensiones, estaba en la casa que levanté con mis propias manos. ¿Dónde está Pablo?, y pregunté conteniendo el hervor en el pecho. Trabajando, escupió Clara. A diferencia de algunos, y no hay lugar para usted. Las piezas están ocupadas y en la cocina estamos con preparativos. Su presencia complica. Sentí el tiempo pararse. Me estaba echando de mi propio hogar, ese que levanté ladrillo a ladrillo tras enviudar, pagado con muebles tallados, cercas pintadas y jornadas interminables. Esta casa es mía, Clara, dije con la voz temblorosa pero firme. Documentos, impuestos, todo a mi nombre. Ella carcajeó. Ay, otra vez con lo mismo. Su hijo es Pablo, lo suyo es de él. Y lo de él mío. Así funciona una familia normal. Los niños quedaron quietos esperando mi estallido. Pero no les regalé espectáculo. Una sobrina de Clara se me plantó con desparpajo. ¿Y por qué no se va a un hotel? Aquí no alcanza el espacio. Sonreí sin alegría. Entiendo. Me ha quedado clarísimo. La sonrisa victoriosa de Clara fue el sello de una derrota que solo parecía tal por fuera. Di media vuelta y me alejé con la espalda recta, como soldado que se retira para elegir mejor el terreno. Mientras cerraba la reja, en mi memoria brotó el lote baldío de hace 20 años. La libreta de ahorros, las botas de trabajo, el primer árbol plantado a la orilla del viento. Aquella jornada buscaba descanso. En cambio, acababa de declararse una guerra silenciosa. El recuerdo me llevó a aquel terreno cubierto de maleza, cuando recién había enterrado a mi esposa y buscaba un lugar donde mi alma pudiera respirar. Tenía 50 años, un hijo de 25 y apenas 87,000 pesos en la libreta de ahorros, insuficientes para pagar la mitad del lote. Pero yo sabía que, con esfuerzo y tiempo, esa tierra se transformaría en un refugio. Pablo estuvo allí el día que llegaron los obreros. Sus ojos brillaban de entusiasmo. ¿De verdad construiremos una casa junto al mar, papá?, me preguntó. Sí, hijo, pero no solo la construiremos, la haremos con nuestras manos. Así comenzó una tarea de 2 años, sábados y domingos cargando sacos, pintando paredes, plantando árboles. Pablo ayudaba cuando podía y juntos elegimos azulejos, colores, la orientación del viento. Cuando todo terminó, él me abrazó y dijo: Papá, eres el hombre más fuerte que conozco. Algún día contaré cómo construiste nuestro paraíso.
Esa casa se convirtió en símbolo de resistencia, en el recordatorio de que sobreviví a la soledad y a la muerte de mi esposa. Cada rincón guardaba un sacrificio: la mesa de comedor comprada con una bonificación, las cortinas elegidas en oferta, las herramientas del garaje que costaron un año de privaciones. Y ahora, 20 años después, ese mismo hijo permitía que su esposa me tratara como a un extraño. Clara, que alguna vez me llamó papá y corría con mis nietos por la playa, se había transformado en mi verdugo, cuando dejó de verme como quien le dio un esposo y un techo para mirarme como un obstáculo. ¿Fue cuando Pablo consiguió un buen empleo? ¿O cuando compraron su departamento en la ciudad y empezaron a creer que habían ascendido? Las señales siempre estuvieron allí. Yo no quise verlas. Aquella invasión no era casualidad, era un plan cuidadosamente tramado. Esa noche terminé en el hostal Costa Dorada, a 5 kilómetros de mi propia casa. Pagué 5,000 pesos por una cama dura, con el corazón latiendo aún como tambor. No cerré los ojos en toda la madrugada. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba la risa de Clara, su voz destilando veneno, y me veía a mí mismo parado en mi porche como un intruso. Al amanecer, ya con café negro en la mano, decidí que debía volver. No con gritos ni escándalos. Quería hablar, aclarar. Quizá había algún malentendido. Quizá Pablo pondría las cosas en su lugar. A las 8 estaba en la puerta de mi casa. Toqué el timbre de mi casa, y me abrió Verónica en pijama con gesto fastidiado. ¿Qué quiere? Me mordí la lengua y hablé con calma. He venido a recoger mis pertenencias y a hablar con Clara. Ella duerme, contestó seca. Sus cosas las guardamos en el garaje para que no estorben. Sentí un golpe en el pecho. Mis pertenencias en bolsas como basura apiladas en un rincón polvoriento. Entré y el olor me revolvió el estómago. Cebolla frita, tabaco, perfume barato. La sala era un campamento. Colchones inflables, mantas tiradas, ropa en las sillas, muebles manchados. Subí a mi habitación y hallé a la madre de Clara doblando mis trajes en bolsas negras. «No se preocupe, los guardo con cuidado», dijo con insolencia. En mi cama dormían 2 niños ajenos, mis almohadas en el suelo manchadas. «Por favor, sáquenlos de mi cama», pedí firme. Ella bufó. Clara dijo que ya no la usa. Los niños necesitan comodidad. Mi mundo tambaleaba, no de ira, sino de incredulidad. Yo era un fantasma en mi propia casa. Bajé a la terraza y allí estaba Clara, bebiendo café en mi bata, hablando por teléfono como si nada. Al verme, cortó la llamada. Ya le dije, no hay espacio. Esta casa es nuestra vida. Usted aparece 2 veces al año. Nosotros creamos hogar aquí. Me miró desafiante. Entonces supe que aquello no era un simple conflicto familiar. Era un despojo cuidadosamente planeado. Me acerqué y hablé con la calma que me quedaba. Clara, esta casa está a mi nombre. Yo pago impuestos, reparaciones, todo. Pablo no puede dar permiso sin mi consentimiento. Ella sonrió con arrogancia. Ay, deje de complicarse. Pablo es su hijo y lo suyo es de él, por lo tanto, también mío. Nosotros tenemos niños, necesitamos espacio. Usted solo viene a regar flores y se va. La sangre me hervía, pero mantuve la compostura. Escúcheme bien, dije conteniendo el temblor en la voz. Usted y su familia deben desalojar esta casa antes de mañana por la noche. Clara se echó a reír burlona. ¿Y qué hará? ¿Llamar a la policía? ¿Ir a juicio? No nos asusta. Somos familia. Yo exhalé hondo y respondí, sí, Clara, somos familia. Y ahora verá lo que significa de verdad. Ese mismo día volví con un pretexto, buscar un medicamento en el baño. Clara me dejó entrar, aunque de mala gana. Mientras su familia festejaba en la terraza, recorrí la casa. Lo que vi me desgarró más que cualquier insulto. Mi habitación era un pasillo público, el armario mezclado con ropa ajena, el baño arruinado con manchas de pintura y mis artículos personales desaparecidos. Pero lo peor fue descubrir mi escondite personal forzado, los documentos tirados, las joyas de mi esposa desaparecidas, los títulos de propiedad arrugados. Y allí, entre papeles extraños, encontré algo escalofriante. Una solicitud oficial para transferir la propiedad de la casa a nombre de Pablo y Clara, basándose en mi supuesta incapacidad para gestionarla. No era un malentendido, era una conspiración fría, sustentada en papeles, falsificaciones y ambición.
Me quedé helado con aquellos documentos en la mano. Allí estaba la tasación de mi casa, casi 20 millones. Y en un margen la letra de Clara: vender, comprar un 3 ambientes, niños a escuela privada. Lo importante es que firme, que el viejo no estorbe. Viejo, así me llamaban. El mismo que levantó esas paredes con sus propias manos, ahora reducido a un estorbo. Guardé los papeles con cuidado, tomé fotos. Cada detalle sería prueba. Miré por la ventana. En la terraza reían, asaban carne, pisoteaban mis flores. Verónica subía selfies con el pie de foto, descansando en nuestra casa junto al mar. Nuestra. Esa palabra me atravesó. Saqué el teléfono, empecé a grabar. El desorden, los muebles manchados, los daños. Si iba a juicio, tendría que demostrarlo todo. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Clara hablar otra vez por teléfono, sin disimular. Sí, mamá. El abogado dice que es fácil. Pablo, hijo único, puede adelantar la herencia. Solo falta que el viejo firme. El certificado médico ya está. Pagamos 50,000 al doctor. Diagnosticó demencia. Mi mundo se estremeció. No era un simple arrebato de soberbia. Habían comprado certificados falsos. Habían planeado declararme incapaz. Mi propio hijo había permitido aquello. Salí de la casa sin gritar, sin hacer un escándalo. Por dentro estaba quemado, pero mi mente se aclaraba. Ya no era un pleito familiar. Era un robo con todas las letras. Y cometieron un error fatal. Subestimaron al viejo carpintero que sobrevivió a la muerte, a la pobreza y a la soledad. Yo no iba a rendirme. El lunes por la mañana lo vi llegar finalmente. Pablo estacionó su auto nuevo frente a la casa, orgulloso, con esas llantas brillantes que seguramente compró con la bonificación de su trabajo. Saludó a Clara, abrazó a los niños, sonrió como si nada pasara. Desde la ventana del hostal lo observaba con unos binoculares recién comprados. Llevaba toda la noche en vela, ordenando documentos, listando lo robado, preparándome para este encuentro. Su firma era clave, sin él la conspiración no avanzaba. Tomé aire y caminé hasta mi puerta. Toqué el timbre, otra vez mi propio timbre, y me abrió él mismo. «Papá, hola», dijo con una sonrisa falsa, esa que conocía desde que era niño y escondía una travesura. «Clara dijo que viniste el fin de semana». «Clara dijo», repetí con calma, y le extendí la carpeta con los papeles. «¿De qué hablas?», balbuceó nervioso, jugando con las llaves en sus dedos, gesto antiguo cuando mentía. «De esto, Pablo», dije. «Solicitud de transferencia por incapacidad del dueño». «Aquí está tu firma», se le heló el rostro. Clara salió en ese instante fingiendo inocencia. Antonio, otra vez confundiendo las cosas. La edad lo traiciona, pero yo la miré fijo, no confundo nada. Y no tengo demencia pese a su certificado comprado. Esto es un robo. El silencio cayó como un hachazo. Pablo bajó la cabeza, pero ya no podía negar. Por fin habló con voz temblorosa. «Papá, lo sabía». «Sí, lo sabía todo». Ese cuchillo hundiéndose en mi pecho fue peor que cualquier insulto de Clara. Clara gritaba, intentando controlar la situación. «Miente, Pablo. Dile que está confundido. Dile que todo es legal, que es hora de que seas hombre, que firmes y dejes de ser hijo de papá». Pablo se debatía entre su silencio y la presión de su esposa. Por fin estalló: «¡Cállate, Clara!». Ese grito sacudió la terraza entera. Todos callaron, incluso los niños. Por primera vez en años mi hijo levantaba la voz. Con lágrimas en los ojos, me miró. «Papá, perdóname. No quería que llegara a esto, pero lo sabía». Y allí estaba, desnuda la traición. No solo había permitido, sino que participó. Sabía del certificado falso, de la invasión, de la farsa. «Pensamos que era más rápido así», murmuró, «que era formalidad, que era mejor para todos». «¿Para todos? ¿O para ellos?». «Yo no soy así, Pablo», le dije con la voz contenida, aunque ardía por dentro. «Soy el mismo hombre que quedó viudo a los 50, que te crió solo, que trabajó de madrugada a medianoche para darte un futuro, el que levantó esta casa con sus manos. ¿Y tú? ¿Olvidaste todo?». Clara lo interrumpió gritando: «No lo escuches. Firma de una vez. Sé hombre. Sé jefe de familia». Lo vi dudar, atrapado entre dos mundos, el de su padre y el de su esposa. Pero su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Di media vuelta y caminé hacia la reja.
Me detuve un instante y les dije, creyeron que soy un viejo débil, que se rinde. Se equivocaron. He sobrevivido a la muerte, a la pobreza. No me rendiré. Sé cómo ganar. Por primera vez, Clara palideció. Su labio tembló. En sus ojos vi el destello del miedo. Conduje directo al banco. Clara pensaba que yo era un pensionado acabado, que sobrevivía con 15,000 pesos al mes y nada más. Pero no conocía mi verdadera vida de hormiga. Durante años, incluso después de pagar la casa, seguí guardando cada peso sobrante. 300 de la pensión, 1,000 de algún encargo de carpintería, 15 de arreglos menores. Todo lo iba a la libreta. No era avaricia, era instinto. Sabía que la vida podía volverse cruel y que ese dinero sería mi escudo cuando llegara el día. El gerente, Iván Andrés, me recibió con la seriedad de siempre. Llevábamos 15 años de conocernos. Antonio, ¿en qué lo ayudo? Le conté sin rodeos. Mi familia intenta declararme demente para quedarse con mi casa. Necesito saber cuánto tengo y un respaldo oficial. Frunció el ceño y revisó en su pantalla. Al darme el total, por primera vez en esa semana sonreí. Más de 1,200,000 pesos entre cuentas, depósitos y corrientes. Usted ahorró con disciplina, dijo Iván. Puede enfrentar lo que sea. Pedí el bloqueo de operaciones por terceros y un certificado bancario que confirmara mi plena capacidad de manejar mis finanzas. También pedí el contacto de un buen abogado para casos familiares con falsificación y usurpación. Me recomendó a Sergio Nicolás Chávez, un hombre experimentado y respetado. Tomé la tarjeta, salí del banco y marqué de inmediato. La secretaria me dio cita ese mismo día a las 4. Por primera vez no me sentí un anciano arrinconado, sino un guerrero alistándose para la batalla. A las 4 en punto, entré en la oficina de Sergio Nicolás Chávez. Un hombre de 65 años, cabello cano, voz firme y trato directo. No había cortesías innecesarias. Cuéntelo todo, sin adornos, me dijo mientras abría su libreta. Así lo hice. Le narré desde mi llegada a la casa, la expulsión, el hallazgo de documentos, el certificado falso de demencia, las joyas desaparecidas. Él tomaba notas cortas, precisas. ¿Documentos originales de propiedad?, preguntó. Aquí los tengo. Revisó cada papel con atención. Perfecto. Invasión ilegal, robo, falsificación médica, intento de fraude patrimonial. Todo encaja. Enumeraba los cargos como un cirujano que prepara el bisturí. Lo primero, demanda de desalojo. El juez puede ordenar evacuación inmediata. Luego, denuncia penal por robo y falsificación. También se notificará al Ministerio de Salud por el certificado falso. Y pediremos una medida cautelar para impedir cualquier movimiento sobre la propiedad. ¿Cuánto costará?, pregunté. 350,000. Todo llave en mano. Sin vacilar asentí. Pago ahora mismo. Él me observó sorprendido. Pocos clientes se deciden tan rápido. Respondí. Me preparé toda mi vida para no ser sorprendido. Soy carpintero, no ingenuo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Con clientes así da gusto trabajar. Pero debo advertirle, después de esto, su relación con su hijo quedará rota. Miré hacia la ventana. Mi hijo ya me vendió por una casa. Prefirió dinero antes que dignidad. Si se arrepiente después será tarde. El perdón no borra la traición cuando ya se consumó. Chávez asintió con gravedad. Entonces mañana empezamos. Y por primera vez sentí que el viejo Antonio no estaba derrotado, sino de pie en el campo de batalla. Al salir de la oficina de Chávez, me sentía distinto. Ya no era el padre humillado, sino el hombre que sabía con claridad su próximo paso. Esa misma tarde, llamé a mi hermano Federico, que vivía en Cartagena. Le conté todo lo ocurrido, esperando quizá un consejo o un reproche. Pero su voz se quebró. Antonio, no puedo creerlo. Pablo creció en tus brazos, ¿cómo pudo? Suspiré con amargura. Crecer no significa hacerse hombre. No es tu batalla, hermano. Necesito pelearla solo. Desde la ventana del hostal observaba las luces encendidas de mi casa, las risas y la música desbordándose por la terraza. Clara celebraba su triunfo momentáneo, convencida de que había ganado. Yo sonreí en silencio. Sabía que a la mañana siguiente todo cambiaría. El martes, a las 8 en punto, un auto negro se estacionó frente a mi hogar.
Descendieron 3 personas. Chávez, impecable con su carpeta, el ejecutor judicial, un hombre fornido de uniforme, y la representante del juzgado, seria y meticulosa. Llegué en taxi al mismo tiempo, con mi mejor traje gris y todos los documentos bajo el brazo. Al ver el auto oficial, Clara dejó caer la taza de café. El color se le escapó del rostro. Había llegado el fin de su pequeño imperio levantado sobre mi sacrificio. «Buenos días», dijo Chávez con tono seco. «Represento a Antonio Ramírez, legítimo propietario. Aquí está la orden de desalojo inmediato por ocupación ilegal». La batalla ya no era silenciosa. Había comenzado la restitución. Clara reaccionó como fiera acorralada. «Es la casa de mi esposo. Tenemos derecho a estar aquí», gritó señalando con furia al ejecutor. La representante del juzgado, imperturbable, pidió los documentos. Chávez los extendió uno a uno. Título de propiedad a mi nombre, recibos de impuestos pagados puntualmente, orden judicial de medida cautelar. Todo en regla, todo indiscutible. La madre de Clara salió pálida, temblando. «¿Qué sucede aquí?». Di un paso adelante y respondí: «Sucede que invadieron mi casa, causaron daños, robaron mis pertenencias y planearon un fraude. Ahora la ley habla por mí». Verónica intentó grabar con su teléfono, gritando que era abuso contra ancianos, pero la representante del juzgado la frenó. «Si no detiene la grabación, levantaremos acta por entorpecer el procedimiento». Chávez continuó: «Además de la orden de desalojo, presentamos denuncia penal por robo de joyas, daños materiales y falsificación de un certificado médico firmado por un doctor que nunca examinó al propietario». El ejecutor miró los documentos y se volvió hacia Clara. «¿Pagaron por este certificado?». Ella bajó la vista derrotada. «Solo queríamos ayudar». En ese instante llegó Pablo, jadeando, al ver los autos oficiales. «¿Qué pasa aquí?». Chávez lo encaró sin rodeos. «Se notifica a su esposa y familiares el desalojo inmediato. Y a usted, Pablo Ramírez, se le cita por complicidad en intento de fraude, falsificación y apropiación indebida». Lo miré fijamente. «El error no fue tu silencio, Pablo. El error fue tu firma». Clara se abalanzó sobre él desesperada. «Diles, Pablo. Diles que tu padre está confundido, que ya no razona bien. Defiéndenos». Pero Pablo, con los ojos vidriosos, apenas susurró: «No puedo, Clara. Es mi padre». Yo lo miré con frialdad. «¿Y cuando tu esposa arrojaba mis cosas al garaje, tampoco podías? ¿Cuando rompían mis platos? Cuando otros dormían en mi cama, allí sí supiste callar». Clara explotó histérica. «Eres patético. Siempre hijo de papá, manipulado. Diles que es un viejo demente». Pablo retrocedió, incapaz de sostener su mentira. Chávez tomó entonces la palabra con firmeza. «Pablo Ramírez, aquí constan sus firmas en todos los documentos de transferencia. Usted participó de la conspiración. Podrá justificarse como quiera, pero legalmente es cómplice». Pablo bajó la cabeza murmurando: «Solo quería ayudar a mi familia». Chávez lo cortó en seco: «Ayudar no es robar». Mientras tanto, la madre de Clara sollozaba y Verónica intentaba seguir grabando hasta que el ejecutor confiscó su teléfono. «Tienen 2 horas para recoger sus cosas», anunció la representante del juzgado. «Todo lo que pertenezca a Antonio Ramírez queda en esta casa. Cada objeto será vigilado». Clara gritaba como loca: «Nos vengaremos, pagarán por esta humillación». Yo, en silencio, observaba cómo corrían de un lado a otro, recogiendo bolsas y maletas en pánico. Su castillo de mentiras se desmoronaba frente a mis ojos, y mi hijo, apartado, apenas levantaba la vista, incapaz de pronunciar una sola disculpa. 2 horas después, la casa quedó vacía. El eco del silencio reemplazó las risas falsas y el desorden. Chávez me entregó las llaves con solemnidad. «Antonio Ramírez, la propiedad le es devuelta oficialmente». Me senté en mi sillón, cerré los ojos y por primera vez en una semana respiré profundo. Los días siguientes me dediqué a devolverle vida a mi refugio. Contraté 3 jóvenes por 500 pesos para una limpieza general. Frotaron hasta que las alfombras recuperaron color. La estufa brilló de nuevo y los muebles respiraron frescura. El olor a tabaco barato desapareció. Las manchas se borraron y mi cocina blanca volvió a ser mía.
Caminé descalzo por la sala y sentí el suelo como una caricia. Pero lo más importante no era la limpieza, sino la justicia en marcha. El viernes llamó Chávez. Antonio, novedades. El doctor que firmó el certificado de demencia ha sido suspendido. Descubrieron que había expedido más de una docena de diagnósticos falsos por dinero. La fiscalía abrirá causas penales, no solo civiles. Me quedé en silencio. Eso significaba que Clara y Pablo enfrentarían no solo multas, sino condenas con antecedentes penales. Esa familia, que se creyó intocable, ahora debía responder ante la ley. Y por primera vez entendí que lo que estaba defendiendo no era solo mi casa, sino la dignidad de todos los que alguna vez fueron tratados como desechables por envejecer. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Verónica. Su voz sonaba entrecortada. Antonio, por favor, hable con Clara. Está destrozada, no come, no duerme. Hemos entendido todo. Devuélvale la casa, pero no la lleve a juicio. Usted ya ganó. ¿Para qué seguir? Apreté los labios. Tarde, Verónica. Fueron demasiado lejos. Ya no se trata solo de perdonar, sino de consecuencias. Ella insistió, pero si ya recuperó la casa, ¿por qué no dejarlo ahí? Piense en los niños. Piense en Pablo, puede perder el trabajo. Sus palabras buscaban ablandarme, pero respondí frío. Debieron pensarlo antes de falsificar certificados y tratarme como basura. Ahora aprenderán que cada acción tiene un precio. 2 días después, Clara apareció sola en mi reja. Tenía la mirada apagada y una bolsa entre las manos. «Traigo todo aquí», murmuró. Sacó los aretes de mi esposa, los relojes, las monedas de plata, todo envuelto en ropa infantil, como si eso limpiara su culpa. «No quería que terminara así», dijo llorando. «Teníamos deudas. Pablo no lograba sostenernos. Pensamos que era lo mejor, pero salió mal. No somos criminales, no solo queríamos vivir». La observé sin responder de inmediato. «Familia es quien cuida, no quien roba. Y ustedes eligieron ser extraños». Clara lloraba, pero no eran lágrimas de arrepentimiento sincero, sino de alguien atrapado. Antes de irse, pidió con voz apagada: «Si puede, dígales a los niños que no los culpo. No es su culpa tener tales padres». Y se marchó, derrotada. Una semana más tarde recibí una carta manuscrita en tinta azul. Era de Pablo. «Papá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Con Clara hemos entendido mucho. Tal vez algún día podamos volver a ser familia. Perdóname». La leí varias veces, pero no contesté. A veces, el silencio es la única respuesta que explica todo. Octubre llegó con mañanas frescas y un cielo limpio. El día del juicio me presenté en el tribunal del barrio Viñedos con mi chaqueta gris y la carpeta de pruebas. Frente a mí, Clara y su abogada, una mujer de rostro pétreo. Pablo pidió ser juzgado aparte, no quiso mirarme. Chávez se me acercó. «Hoy buscamos admisión de culpa y sentencia condicional. No queremos cárcel, sino que aprendan». Entramos a la sala. La jueza, una mujer de 40 años, firme y serena, expuso: «Se acusa a Clara Andrade y Pablo Ramírez de intentar apropiarse de bienes de Antonio Ramírez mediante falsificación y fraude. Se presentaron testimonios, documentos, fotos. Vecinos declararon que yo cuidaba mi jardín, que manejaba mis cuentas con lucidez. La doctora de mi clínica certificó mi estado de salud». Cuando la jueza le preguntó a Clara si admitía culpa, ella se levantó encorvada. No entendía que fuera tan grave. Pensé que era una formalidad. Teníamos deudas, y él ya es viejo. La jueza arqueó las cejas. ¿Y entonces esperaban que muriera para quedarse con su casa? Clara bajó la cabeza rota. En ese instante supe que la justicia no necesitaba mi ira. La verdad hablaba por sí sola. Las audiencias se prolongaron varias horas. Cada prueba caía como piedra en el agua. Las fotos del desorden, los documentos arrugados, los certificados falsos, los testimonios de vecinos. Chávez era certero, palabra tras palabra, sin titubeos. La jueza lo escuchaba todo con atención, y cada tanto miraba a Clara como si no pudiera creer hasta dónde había llegado. Cuando se expusieron los cálculos de la tasación, la sala quedó en silencio. Casi 20 millones era lo que esperaban obtener, dejando a su viejo en un asilo barato. La jueza preguntó con la voz grave: «¿No les avergüenza?». Clara rompió en llanto. Su abogada intentó justificarla, hablando de presión familiar y malas decisiones, pero la jueza no cedió.
Lo que intentaron no es un error, es un delito. Al salir, el aire frío me golpeó el rostro. Chávez me alcanzó en la escalinata. El fallo vendrá en una semana. La acusación es sólida. Pablo, en su proceso separado, colabora. Admitió culpa, pidió simplificación. Probablemente le den condena condicional, multa y antecedentes. Clara igual. Pero lo importante es que tendrán una mancha imborrable en su historial. Asentí en silencio. Por primera vez ya no sentía rabia, solo una serenidad dura, como quien ha cumplido con un deber inevitable. Al cruzar la calle vi un auto detenerse. Pablo bajó con el rostro desaliñado, la chaqueta torcida, los ojos cansados. Se acercó despacio. «Papá, Vine, no podía no venir», lo miré fijo. «¿Para qué?». Él bajó la cabeza. «Para que sepas que me avergüenzo. Fui cobarde, te traicioné. Quise equilibrar, pero lo perdí todo. No pido nada, solo perdona si algún día puedes». Sus manos temblaban. Yo respondí: «Perdónate primero tú y luego tal vez a mí». Y me alejé, sabiendo que esa herida nunca volvería a cerrarse como antes. 2 meses después llegó el fallo definitivo. Clara recibió una condena condicional, multa y antecedentes por 2 años. Pablo, 1 año condicional y restricción de salida del país. Ya no formaban parte de mi vida, ni lo estarían más. La casa volvió al silencio, sin risas forzadas ni gritos, sin pasos ajenos. Podía sentarme en mi sillón, leer el periódico, beber té con miel y escuchar las gotas de lluvia repiqueteando en el techo. El sosiego que tanto había buscado regresaba poco a poco. Un fin de semana abrí el cobertizo y saqué las tablas que guardaba desde hacía años. Con mi sierra y mi lijadora, comencé a construir una banca, despacio, como en mis tiempos de juventud cuando hacía estantes o la cuna de Pablo. Cada clavo que hundía no era solo en la madera, sino en el peso que había cargado estos meses. Golpe a golpe, la amargura se iba diluyendo. 3 días después la banca estaba lista. La coloqué bajo el manzano, me senté y cerré los ojos. El viento movía las hojas, la luz del sol se filtraba entre las ramas. No sentí victoria, sino paz. Esa paz que solo se valora con los años. Cuando el alma ya no busca ganar, sino simplemente no rendirse. Comprendí que no se trataba de una casa ni de dinero, sino de dignidad, de no dejar que otros decidan por ti, de no desaparecer en silencio. Y al final, lo que quedó no fue rencor, sino certeza. Hice lo correcto. El invierno llegó, y por primera vez en muchos años decidí adornar la casa solo para mí. Coloqué guirnaldas en el porche, ramas de pino en un jarrón, y horneé un pastel de manzana. No había invitados, no había familia alrededor de la mesa, pero había calma. Y esa calma valía más que cualquier banquete. La vecina doña Lidia me trajo mermelada casera. El vecino Miguel me invitó a pescar. Fui con él, reímos, compartimos café de termo. Me descubrí vivo, no como un viejo apartado, sino como un hombre que aún podía elegir con quién compartir sus días. A veces soñaba con Pablo de niño, corriendo hacia mí con su chaqueta vieja y la mochila al hombro. En sueños me abrazaba como antes, sin pedir nada, sin condiciones. Al despertar ya no sentía dolor, solo comprensión. Hay cosas que no se pueden volver atrás, y esa era una de ellas. No recibí más cartas suyas, y yo tampoco escribí. No por enojo, sino porque ya todo estaba dicho. La herida no necesitaba palabras, sino silencio. Ese silencio que no es vacío, sino un punto final. Entendí que lo que había defendido no era solo una propiedad. Era mi identidad, mi dignidad, mi vida, y que al no rendirme había salvado lo único que nadie tiene derecho a arrebatar: mi propio ser. Con el tiempo la rutina volvió a ser mía. Me levantaba temprano, preparaba mi café y abría las ventanas para que entrara el aire frío del mar. La casa ya no era escenario de gritos ni invasiones. Era otra vez refugio. Cada rincón recuperado me recordaba que había resistido. No sentía rencor, ni siquiera por Pablo. Lo que quedaba era una lección. Los lazos de sangre no siempre garantizan lealtad. Ser padre no me obligaba a aceptar humillaciones. Ser hijo no le dio derecho a traicionarme. Aprendí que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los propios.
Volví a trabajar con la madera no por necesidad, sino porque era mi forma de respirar. Hice pequeñas reparaciones en la casa, tallé una mesa nueva, arreglé una silla que había quedado coja desde hace años. Cada proyecto era un recordatorio de que aún tenía fuerzas, que mi mente estaba clara y mis manos firmes. En las noches de invierno, encendía la chimenea y escuchaba el crepitar del fuego. Pensaba en todo lo vivido y comprendía que no había vencidos ni vencedores, solo decisiones. Pablo eligió el dinero, yo elegí la dignidad, y en ese contraste, yo había ganado paz. Ya no esperaba reconciliaciones ni cartas. El capítulo estaba cerrado. Lo importante era que la casa, mi casa, volvía a ser un lugar donde podía sentarme bajo el manzano, mirar el mar y, al fin, sentir que seguía siendo dueño de mi vida. Con los días, la herida dejó de sangrar y se transformó en cicatriz. La casa ya no estaba llena de voces ajenas ni de objetos fuera de lugar, sino de silencio, ese silencio que calma y no que oprime. Caminaba por las habitaciones y cada detalle recuperaba su valor. Las cortinas que yo mismo colgué, la mesa de comedor que compré con tanto esfuerzo, las paredes pintadas con mis manos, todo volvía a tener sentido. En el pueblo empezaron a hablar del caso. Los vecinos me saludaban con respeto. Algunos me felicitaban por no dejarme doblegar. «Usted nos dio ejemplo, don Antonio», me dijo un hombre en la plaza. No lo había buscado, pero mi historia se había convertido en advertencia. No se roba impunemente la dignidad de un padre. Una tarde recibí la visita de doña Lidia, la vecina. Traía una cesta con pan recién horneado. «Lo admiro», me dijo. «Otros se habrían resignado. Usted luchó». Yo respondí con una sonrisa tranquila. «No luché por venganza, luché para que no me borraran». Ella asintió en silencio. Por las noches, cuando la brisa golpeaba las ventanas, volvía a recordar los días amargos, pero ya no dolían. Eran parte de mi historia, como cicatrices que prueban que uno estuvo en batalla y sobrevivió. Me dormía con la certeza de que no había permitido que me redujeran a un estorbo, sino que seguía siendo dueño de mi propia voz. El tiempo pasó y aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas: el aroma del café recién hecho, el canto de los pájaros al amanecer, el murmullo de las olas que llegaba desde la playa. Cosas que antes parecían rutinarias ahora eran regalos. Me descubrí agradecido no por lo perdido, sino por lo que aún conservaba: mi libertad, mi dignidad, mi casa. A veces veía a Pablo en sueños, no como el hombre que firmó papeles a mis espaldas, sino como el niño que corría descalzo por la arena. En esos sueños me abrazaba con fuerza, como si quisiera detener el tiempo. Despertaba con un nudo en la garganta, pero no con rencor, sino con aceptación. Hay vínculos que, aunque se rompan, siguen latiendo en la memoria. Nunca más supe de Clara. Seguramente buscaba rehacer su vida, quizá justificando sus actos con excusas nuevas. No me importaba. Lo que realmente importaba era que yo había aprendido que incluso el amor paternal tiene un límite, y ese límite se llama respeto. En mis paseos por el jardín, mirando los geranios florecer otra vez, entendí que la vida me había puesto una prueba dura, pero justa. No era cuestión de pelear por paredes y techos. Era cuestión de no permitir que me borraran como persona. Y esa lección, sabía yo, era la herencia más valiosa que podía dejar, incluso a un hijo que me había traicionado. Con el inicio de la primavera, el jardín recobró su esplendor. Los geranios florecieron como cada año y yo me sentí orgulloso de haberlos salvado del descuido. Cada pétalo era una prueba de que la vida sigue, incluso después de tormentas. Me sentaba en la banca bajo el manzano y observaba cómo el sol caía sobre la terraza, justo como lo había calculado 20 años atrás al construir la casa. No buscaba ya compañía. El silencio era mi mejor aliado. Sin embargo, los vecinos comenzaron a acercarse más. Miguel, el pescador, me invitaba a sus jornadas en el muelle. Doña Lidia pasaba con sus tartas. La comunidad me rodeaba con una calidez sincera, distinta a la hipocresía que había soportado. Descubrí que la familia no siempre lleva la misma sangre. A veces se construye con afectos simples y genuinos. En más de una ocasión pensé en escribirle a Pablo, pero cada vez que lo intentaba,
El papel permanecía en blanco. No había palabras que pudieran llenar el vacío de la traición. Comprendí que a veces el mayor acto de amor propio es aceptar que no todo se repara. El silencio, nuevamente, era mi respuesta. El mar rugía en la distancia y yo lo escuchaba como si marcara un nuevo comienzo. Mi vida ya no giraba en torno a un hijo ingrato ni a una nuera ambiciosa. Giraba en torno a mí mismo, al hombre que no cedió, que resistió y que aún encontraba razones para levantarse cada mañana. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no de la casa, sino de mí mismo. Cada rincón recuperado era un espejo donde volvía a reconocerme. En la cocina, donde alguna vez vi platos rotos y grasa acumulada, ahora preparaba guisos sencillos que llenaban de aroma el aire. En la sala, antes invadida por colchones ajenos, podía sentarme a leer sin interrupciones. Y en mi habitación, esa que habían profanado, volví a dormir en paz, con mis almohadas limpias y mi ropa doblada como debía. Entendí que no se trataba solo de defender paredes, se trataba de rescatar mi historia. Esa casa era testigo de mis años de viudez, de mis jornadas de carpintería, de mis esperanzas renovadas. Era el lugar donde me reencontraba con mi esposa en recuerdos, donde había criado a mi hijo, donde había soñado con vejez tranquila. No permitir que me la arrebataran era, en realidad, no permitirme desaparecer. Algunas noches me detenía frente al mar. Pensaba en lo cerca que estuve de rendirme, de marcharme como me sugirieron, a un hotel o a un asilo. Si lo hubiera hecho, habría firmado mi propia derrota. Pero no, seguí de pie. Y esa terquedad, esa dignidad, era lo único que me mantenía verdaderamente vivo. Lo que al principio fue una pesadilla, se convirtió en mi mayor enseñanza. Nunca es tarde para defender lo que uno es, incluso cuando todos te creen vencido. Con el correr de los días, me di cuenta de que la soledad no era enemiga, sino aliada. No necesitaba la aprobación de Pablo ni de nadie para sentirme completo. Cada mañana, al abrir las ventanas y dejar entrar la brisa marina, me recordaba que esa casa era el fruto de mis manos y de mi perseverancia. Era mi refugio, mi templo. El juicio había marcado un antes y un después. Pablo y Clara cargarían con antecedentes y yo con la certeza de haber puesto límites. No celebraba su desgracia, pero tampoco me dolía. Era simplemente justicia. La vida había hecho su parte, devolviendo a cada quien lo que sembró. Una tarde, mientras lijaba una tabla en el cobertizo, pensé en la palabra victoria. No me sentía victorioso, sino libre. Había recuperado más que una casa. Había recuperado mi dignidad, mi derecho a existir sin ser pisoteado. Eso valía más que cualquier sentencia. A veces, en mis caminatas por la playa, veía a padres con sus hijos jugando en la arena. Recordaba a Pablo de pequeño, corriendo hacia mí con la risa limpia de la infancia, y entendía que ese niño ya no existía. Lo que quedaba era el hombre que eligió otro camino, y aunque dolía, también me daba paz aceptar que yo ya había hecho lo que debía como padre. El resto no estaba en mis manos. El mar, testigo de mis desvelos, comenzó a ser también mi consuelo. Me sentaba en la orilla con la caña de pescar que Miguel me prestaba, y mientras las olas rompían, pensaba en todo lo vivido. Comprendí que no había perdido un hijo. Había descubierto quién era realmente, y aunque esa verdad era amarga, también era liberadora. Clara desapareció por completo de mi entorno. Su sombra ya no se proyectaba en mi casa ni en mis pensamientos. Pablo, en cambio, seguía presente de otra manera. No en visitas ni llamadas, sino en recuerdos. Lo veía en cada rincón, en los azulejos que elegimos juntos, en el color de las paredes que decidimos aquel verano, en el manzano que plantamos a dos manos. Todo eso seguía allí, pero ahora me pertenecía solo a mí. A veces me preguntaban si lo extrañaba. Respondía con sinceridad: extraño al niño que fue, no al hombre en que se convirtió. Ese niño me abrazaba sin condiciones, mientras el adulto me vendió por papeles. Hay cosas que el corazón distingue aunque duelan. La vida, entendí, no siempre da segundas oportunidades para recomponer lazos. A veces solo te ofrece la fuerza para cerrar capítulos. Y yo lo había cerrado, con el coraje de un carpintero que sabe que incluso la madera más astillada puede transformarse en algo útil.
pero nunca volver a ser el árbol que fue. El otoño volvió, y con él los días de viento fuerte que azotaban la terraza. Me gustaba sentarme bajo el manzano y mirar las hojas caer. Allí, en esa banca que yo mismo construí después de la tormenta familiar, reflexionaba sobre lo que realmente significa envejecer. No es perder fuerza ni volverse inútil, como Clara me quiso hacer creer. Envejecer es acumular cicatrices y aprender a no claudicar ante quienes quieren borrarte. Los vecinos solían pasar y saludarme con respeto. Algunos me contaban que mi historia había corrido por el pueblo como advertencia. Don Antonio, usted nos dio valor. Ahora sabemos que nunca debemos dejar que nos arrebaten lo nuestro, me dijo una mujer en la tienda. Yo asentí con serenidad porque sabía que mi lucha había trascendido más allá de mis paredes. En casa, cada rincón respiraba orden. No quedaba rastro del caos que ellos habían dejado. Cocinaba mis sopas en la cocina blanca, regaba mis flores y cada día encontraba un motivo sencillo para agradecer. El eco de las risas de mis nietos, aunque ausente, se había reemplazado por la calma del mar. No me dolía ya la traición, la aceptaba como una verdad irreversible. Lo que importaba era que había defendido mi lugar en el mundo, y en cada amanecer comprendía que había ganado lo esencial, mi derecho a existir con dignidad. En las noches frías, cuando el viento golpeaba las ventanas, solía encender la chimenea. Me sentaba frente al fuego con una taza de té y dejaba que el calor me envolviera. En ese resplandor recordaba lo vivido, no con rabia, sino con la claridad de quien sabe que hizo lo correcto. No me había dejado arrebatar la vida que construí, ni la memoria de mi esposa, ni la dignidad que tanto me costó forjar. Una tarde, encontré en un cajón los viejos planos de la casa. Allí estaban los trazos torpes que hice a los 50 años, soñando con un refugio junto al mar. Pablo, entonces un joven lleno de ilusiones, me ayudó a marcar con lápiz dónde estaría cada ventana, cada puerta. Miré esos papeles con un nudo en la garganta. El muchacho que me abrazaba emocionado ya no existía. El hombre en que se convirtió eligió un camino distinto. Guardé los planos con cuidado, no para olvidar, sino para recordar que, aunque otros me fallaran, yo había sido fiel a mi sueño. Esa casa era el símbolo de mi resistencia, un monumento a la voluntad de no dejarse quebrar. Con el crepitar del fuego de fondo entendí que, aunque había perdido un hijo, había recuperado algo más grande: mi voz, mi lugar y mi paz. Y eso, a mi edad, era un tesoro que nadie podría volver a arrebatarme. El invierno cedió y la brisa templada volvió a acariciar la terraza. Una mañana, mientras regaba los geranios, pensé en todo lo ocurrido como si hubiese sido una larga pesadilla. Pero no, había sido real, tan real como las cicatrices que me dejó. Y sin embargo, allí estaba yo, de pie, respirando aire limpio, dueño otra vez de mi casa y de mi vida. Comprendí que la mayor victoria no fue legal, sino interna. Había resistido a la humillación, al desprecio y al abandono de mi propio hijo, sin perderme a mí mismo. Lo que más me dolía al inicio era la traición de Pablo, pero con el tiempo entendí que su decisión lo marcaría más a él que a mí. Yo había quedado libre. Él cargaba con la vergüenza de haber intentado despojar a su propio padre. Cada clavo que puse en aquella banca bajo el manzano fue como un juramento silencioso. Nunca más permitir que me callen, nunca más dejar que me arrebaten lo que soy. Esa banca se convirtió en mi trono humilde, mi sitio de reflexión, donde me sentaba a mirar el mar y agradecer. Ya no esperaba disculpas ni reconciliaciones. El tiempo me había enseñado que hay batallas que se libran no para recuperar a alguien, sino para no perderse uno mismo. Y esa, la más dura de todas, la había ganado. Con cada amanecer me sentía más ligero. La casa, que un día fue campo de batalla, se había transformado nuevamente en un refugio. Sus paredes ya no guardaban ecos de insultos ni discusiones, sino el murmullo del viento y el rumor constante del mar. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía teniendo lo esencial: la capacidad de decidir por mí mismo y la tranquilidad de haber defendido lo que era mío. Un sábado decoré la terraza con macetas nuevas y un mantel que había comprado en el mercado.
Preparé un pastel de manzana no para agasajar a nadie, sino para mí. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Después de tanto dolor, podía darme un gusto sin que nadie lo convirtiera en reproche o burla. Los vecinos comenzaron a visitarme con más frecuencia. Miguel traía pescado fresco, doña Lidia aparecía con dulces caseros. Sus gestos eran pequeños, pero me recordaban que la vida todavía ofrecía compañía sincera. Esa era la verdadera familia, la que se acerca sin esperar nada a cambio. Mirando el mar desde la terraza, entendí finalmente que no se trataba de dinero, ni de juicios, ni siquiera de la casa en sí. Lo que había defendido era mi dignidad, y eso con cada respiro me hacía sentir en paz conmigo mismo. Los días siguieron su curso, y yo también aprendí a valorar lo que nunca podrán quitarme, mi tiempo. Leía por las tardes, caminaba por la playa al amanecer, compartía charlas sencillas con los vecinos. Me descubrí riendo otra vez, no por obligación, sino porque la vida, pese a todo, aún tenía momentos dulces. En ocasiones, al ver padres con sus hijos, una punzada me atravesaba el pecho. Recordaba a Pablo de niño, con la mochila al hombro corriendo hacia mí en la estación. Ese recuerdo me perseguía en sueños, pero al despertar ya no era dolor lo que sentía, sino aceptación. No podía cambiar el camino que él había elegido, pero sí podía decidir no dejar que ese peso me hundiera. La casa se convirtió en símbolo de resistencia. Cada rincón limpio, cada flor que volvía a abrirse en el jardín, era prueba de que uno puede renacer incluso después de haber sido humillado. Me miraba al espejo y ya no veía a un viejo derrotado, sino a un hombre que había sobrevivido a su propia familia y se había mantenido en pie. Y entonces lo comprendí con claridad. No había ganado por tener de vuelta las llaves, sino porque no permití que me despojaran de lo más valioso, mi dignidad. El invierno volvió, y con él un aire distinto, ligero. Por primera vez en mucho tiempo adorné la casa para mí. Guirnaldas en el porche, ramas de pino en un jarrón y una mesa preparada con mi pastel de manzana. No había nadie más y sin embargo no me sentí solo. Había paz. Entendí que mi lucha nunca fue por ladrillos ni por escrituras, sino por no dejar que otros decidieran mi destino. No gané por derrotar a Clara o a Pablo. Gané porque no me rendí. Aprendí que la verdadera victoria no siempre está en reconciliarse, sino en sostenerse firme cuando quieren borrarte. La banca bajo el manzano se convirtió en mi lugar favorito. Allí me sentaba a mirar el mar, a escuchar el viento y a recordar sin rencor. Pablo ya no volvió, y Clara quedó en el pasado. Yo seguía adelante, con cicatrices, sí, pero también con la serenidad de haber defendido lo que era mío. Si esta historia deja algo, es la certeza de que nadie, ni siquiera la propia sangre, puede quitarte tu identidad si no lo permites. Yo, Antonio Ramírez, lo comprobé. No se trata de vencer, sino de no rendirse jamás.